Bienvenidos de nuevo alquimistas a otro video de Alquimia Café. Seguramente viste mi video anterior o te has estado adentrando un poco más en el mundo del café de especialidad y pasaste de querer un americano, que es simplemente un espresso con agua, a algo un poco más completo. Y seguramente has pensado que es mejor infusionar todo el agua con todo el café y tener lo que llamamos un filtrado, que infusionar el café y el agua sacando un espresso y luego echarle más agua, que sería diluirlo. Así que hoy día te voy a hablar de los filtrados, drippers, métodos de goteo, como los conozcas, que es este aparatito donde vas a poner un filtro, vas a echar el café, el agua y va a empezar a gotear, o bueno, más bien chorrear, lo que conocemos como la bebida llamada café que tanto nos encanta. Mi objetivo al final del video es que te puedas preparar un café perfecto o que por lo menos tengas una buena receta que también te permita mejorar y adaptarla a tus gustos. Para esto, primero te voy a explicar cuáles son los tipos de filtrados, qué es purgar el papel, qué es hacer un bloom y también cómo manejar las distintas variables como la temperatura del agua, el ratio, la molienda y muchas otras cosas más que ya veremos. Entonces, para un filtrado básico en general, ¿qué vas a necesitar? Primero, obviamente, tu método. Hay métodos planos, que son estos de acá, que tienen una base plana y por lo tanto mayor superficie donde el agua y el café van a estar en contacto y donde se van a extraer los sabores. Y luego tienes este método cónico, que más bien tiene una forma que permite que todo el agua y el café vayan hacia un solo punto y todo desde aquí se empieza a extraer. Ahora, la forma te dice mucho de cómo vas a ver ese café. Por ejemplo, este cónico, que pone bastante presión sobre un solo punto, ¿qué sabores crees que te puede dar? Si dijiste resaltar la claridad y la acidez, estás totalmente en lo correcto. Mientras que este, que tiene una superficie más grande donde van a estar el café y el agua reposándose un poco más, ¿qué sabores darán? Claro, balanceados y con un poco menos de claridad, pero más cuerpo y más uniformidad entre todos los sabores. Si bien muchos de nosotros hemos comenzado por este tipo de métodos, yo te recomendaría que pruebes a empezar por los métodos más planos. También hay muchas variedades y es un poco más fácil de usar. Entonces elige tu herramienta. Si has decidido ir por un método cónico, vas a tener que usar un filtro cónico. Si has decidido ir por un método de base plana, este filtro de aquí es el que te conviene a ti. Ahora te explico un poco más, pero para tener un buen filtrado siempre y mantener el filtrado con los sabores que te gustan, necesitas dos cosas. La primera es una tetera cuello de cisne, que es este tipo de teteras con justamente un cuello que parece un cisne. Eso te ayuda a que el agua caiga mucho más lento para que puedas tener mayor control sobre tus bebidas. Y segundo, una balanza, porque como veremos en el ratio o la proporción, como en un buen postre, solamente se puede mantener la receta si mantenemos los mismos ingredientes en la misma cantidad o por lo menos en la misma proporción. Y ahora te voy a ahorrar una controversia que vas a ver muchísimo o que seguramente ya has visto. Puedes usar agua a 100 grados de temperatura y tu café no se va a quemar. Lo que pasa es que el café, cuando pasa de su estado verde a su estado tostado, pasa por muchos cambios químicos. Principalmente pierde bastante agua, pero con esto también te permite extraer esos sabores que estás buscando. Ahora, acá viene el problema. Digamos que mientras más se tueste el café, más fácil es extraer esos sabores que quieres. Pero mientras se haga más fácil extraer los sabores que quieres, también se va a hacer más fácil y rápida la extracción del resto de compuestos que tiene el café. Y digamos que mientras más se tuesta, es más fácil extraer esos compuestos amargos y más aún con temperaturas más altas. Por eso no es que se queme tu café, es que cafés con diferentes tuestes o con diferentes variables tienden a ser más sensibles a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes un café que sabes que es un tueste claro y ya has visto distintos tuestes, puedes ir con 100 grados y no va a pasar nada. Ahora, como sé que estás empezando en el mundo del café de especialidad, yo te recomiendo que uses una temperatura entre 92 y 96 grados porque te da un margen de seguridad para que tu café no te quede amargo y no sufras tomándolo un día que intentaste probar esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer al prepararte tu café? Elegir tus granos. Desde ya te recomiendo y siempre te he recomendado que uses café en grano y lo muelas tú para tener más frescura, para que sea más fácil saber si estás extrayendo bien y que no es el café, y muchas cosas más. Lo segundo que tienes que saber es qué ratio quieres usar. ¿Qué es el ratio? Es simplemente la proporción de café y agua que quieres tener para saber si tu café está más cargado, menos cargado o si quieres repetir una receta que te gustó mucho. Entonces pongamos el ejemplo de que tú quieres un ratio 1:15, que es un ratio muy común. Si usas 10 gramos de café, vas a usar 150 mililitros de agua. ¿Eso es bueno? Piensa en esto. Cada 10 gramos de café tienen en promedio en un filtrado 100 miligramos de cafeína. Cada gramo de café retiene más o menos el doble de su peso en agua, lo que quiere decir que si vas a usar 150 mililitros de agua porque usaste 10 gramos de café en ratio 15,
te va a quedar al final 130 mililitros de café, que no es mucho la verdad, pero que si a ti te gusta disfrutar una taza pequeña, está perfecto. Si me preguntas a mí, yo suelo usar 18 gramos de café en un ratio 15 y me da más o menos 270 mililitros de agua, que al final quedan como 220 mililitros de agua, que es una taza normal, o lo que normalmente consideramos como el promedio de una taza. Entonces, ahora que ya tienes tu temperatura, que pongámosle 96 grados para ser conservadores, y ya tienes el ratio o la proporción que quieres usar de café y agua, toca llevarte al filtro. Recuerda siempre que puedes elegir entre los planos y los cónicos. Como el cónico es el más usado por muchísimos de nosotros y por los que muchísima gente empieza, voy a hacer el video con este. Lo primero que tienes que hacer es abrir el filtro y ponerlo aquí y tratar de apretarlo lo mejor posible para que todos estos bultitos que tiene el método, que se han hecho con la función de que se extraiga mejor, estén en contacto todos con el papel cuando lo purgues. ¿Qué es purgar? Simplemente cuando agarras el agua caliente y la echas por todo el filtro para quitar ese sabor a papel. Esto no siempre es necesario, sobre todo cuando tienes filtros muy pequeños como los del Aeropress, pero se hace mucho más necesario cuando tienes filtros más grandes y también cuando tienes filtros color marrón, que son los filtros que no son blanqueados porque tienen mucho más sabor a papel. Se soluciona fácil, simplemente un poco más de agua en el papel y esa agua no la usas para tu café, sino que la usas para las plantas o para lo que quieras. Ahora sí, vamos a la molienda. Ya tienes tu café, si lo compraste molido, puedes saltar esta parte, pero lo que tendrías que hacer en la molienda es elegir una molienda más o menos para filtrado. ¿Qué quiere decir esto? Menos que una prensa francesa, más que una moka, y en ese rango elegir la parte del medio. Eso te va a ayudar a decidir si sientes tu café demasiado ácido, que quiere decir que lo has subextraído, y demasiado amargo, que quiere decir que lo has sobreextraído. En sí, quiere decir que has sacado muy pocos compuestos si tu café no tiene balance, o que has sacado demasiados de esos compuestos de los que hablamos hace un rato y tu café quedó demasiado amargo. Entonces, en tu filtro purgado, echas el café y lo vas a nivelar un poquito moviéndolo. No lo muevas demasiado porque las partes más finas se van a ir hacia abajo y te va a quedar un café más amargo porque esas partes más finas se extraen mucho más. Agarras tu agua a 96 grados y empiezas a hacer vertidos circulares del doble del peso del café, o un poquito más si es para cubrir todo el café con agua para poder liberar lo que llamamos CO2. ¿Por qué es importante hacer una preinfusión? Por dos cosas. Primero, el CO2 no va a permitir que extraigamos bien porque va a interrumpir la interacción entre el agua y las partículas del café que estamos buscando disolver. Y segundo, porque este CO2 en nuestra bebida tampoco nos va a permitir a nosotros saborearla de la mejor manera. Por eso simplemente echamos el agua y esperamos unos 30 segundos para que el café se airee. Pasan estos 30 segundos y empiezan los vertidos de verdad. Acá normalmente te diría que no te compliques. No uses 5, 8, 10 vertidos porque vas a hacer un poco más difícil la extracción para ti que estás empezando. No digo que esté mal para nada, porque hacer varios vertidos te permiten que un bloque de agua se infusione con el café y pase, para luego entrar al siguiente bloque de agua y así tener una extracción más uniforme, pero también más eficiente. El problema es que cada vertido también necesita control y tener ese control sobre cada uno de los vertidos de inicio a fin puede que te ofusque un poco al inicio. Además, puede que no te permita entender cuál fue el error dentro de tu extracción. Si tienes 2 o 3 vertidos, va a ser más fácil saber qué hiciste mal o qué hiciste de diferente en cada uno de estos. Entonces, si tenemos 270 mililitros, pero hoy usamos, por decir, 40 mililitros, vamos a tener que usar el resto del agua en 3 vertidos. Tú puedes elegir si quieres hacer un vertido más largo y 2 más cortos, o espaciarlos como tú prefieras. Después de haber echado todo el agua y que el café baje, vas a tener tu tiempo de extracción, o lo que simplemente es el tiempo en el que el café y agua han estado infusionados en ese método hasta llegar a tener la bebida final completa. Normalmente en este tipo de métodos, como hay una presión que empuje el café hacia abajo, estamos buscando un tiempo mínimo y un tiempo límite para no tener un café demasiado ácido ni demasiado amargo. Este normalmente está entre los 3 y 4 minutos. Si tuvieras un método mixto como este, podrías buscar un tiempo de infusión más largo porque puedes cerrar esta válvula que tiene aquí y dejar el café y el agua mucho más tiempo y luego solamente filtrarlo. Ahora ya tienes tu café y falta solamente una cosita para que lo puedas tener muchas veces más o para que lo puedas mejorar. Primero que nada, prueba el café. Mira si te gusta y mira qué le falta. Si sientes que el café no tiene presencia, no tiene muchos sabores y se siente demasiado ácido, es que lo has subextraído. Normalmente te diría acá que veas la temperatura del agua por si ha sido muy baja o la molienda si es que ha sido muy gruesa. Normalmente si es la molienda, te haría un tiempo de extracción menor a los 3 minutos o mucho más corto.
Y si no es así, te diría que primero pruebes con la temperatura del agua. Siempre moviendo un solo factor a la vez para que sepas si ese factor funcionó o no funcionó cuando lo cambiaste. Y si está sobreextraído, lo inverso. Subes la molienda para que sea un poco más gruesa o simplemente usas una temperatura del agua un poco más baja. Normalmente va a ser la molienda si es que tienes un café emposado y que ha pasado los 4 minutos, 4 minutos y medio. Ya tienes tu café y lo que estabas buscando. Ahora acá vienen los puntos más importantes de lo que hemos visto. Primero, elige bien tu método y el filtro que le corresponde a ese método. Segundo, una tetera cuello de cisne y una balanza te van a ayudar a tener mucho mejor control sobre tus vertidos y sobre tu café. Así vas a poder repetir tu receta siempre. Tercero, purgar, bloom y vertidos. Todos son esenciales y es esencial hacerlos con el mayor control posible. Espero te haya encantado el video y si tienes alguna otra duda o alguna forma de ayudar a todos los que están empezando en el café de especialidad, deja tu pregunta en los comentarios, dale like y suscríbete para más de café.